Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con relación a lo que nosotros denominamos coordenadas polares. Ahora, como ustedes recordarán, nosotros hemos estado viendo un tipo de coordenadas que, pues, en general se establecen o se denominan como coordenadas cartesianas, en las cuales, pues, tenemos una serie de puntos de forma rectangular en la que nosotros podemos encontrar un punto a partir de dos diferentes coordenadas. Es decir, recordemos que hay dos ejes que nosotros denominamos el eje X y el eje Y, en donde, por ejemplo, pues tomamos una serie de puntos en el eje X, que nosotros denominamos normalmente como X minúscula, y una serie de puntos en Y que nosotros normalmente denominamos Y minúscula, y juntando de forma rectangular ambos puntos, es decir, generando una elongación de esos puntos, y en el lugar donde se interceptan es donde nosotros colocamos pues la coordenada, donde colocamos primero el punto en X, luego colocamos una coma y el punto en Y. Esas son las coordenadas que, como decimos, normalmente son denominadas coordenadas polares. Ahora, coordenadas cartesianas, perdón. Ahora, las coordenadas polares tienen cierta similitud con las coordenadas cartesianas en cuanto a que se realizan en dos puntos, es decir, se coloca un valor primero, luego una coma y luego otro valor, y ese valor, esos dos valores realizan o implican un punto específico en pues un espacio en general, pero tiene ciertas diferencias con las coordenadas cartesianas. Lo primero es que tenemos que ver que nuevamente hay un punto inicial, en este caso lo vamos a seguir representando como en el caso del origen en las coordenadas cartesianas, pero va a tener otro nombre, o va a ser determinado como el polo. Ahora, del polo se hace una recta completamente horizontal, ¿sí?, hacia un punto A, y ese punto A, o esa recta que se forma, ese segmento de recta que se forma entre polo y A, o también establecido como OA, se denomina el eje polar. Quiere decir, este es el polo, y del polo hacia A, lo que nosotros denominamos el eje polar. Así como el eje normalmente se llamaba X, en este caso pues es de 0, o del centro del origen, o del polo, hacia A. Ahora, normalmente solo se tiene en consideración ese eje. En este caso no es necesario otro, pero normalmente también podemos tenerlo en consideración, que es un eje que es completamente perpendicular al polo y es el eje de 90 grados. Recordemos que pues si nosotros tenemos un círculo, ¿no?, con un punto en el centro de ese círculo, si nosotros tomamos en consideración un radio que pase de forma horizontal por el círculo, puede ser que está completamente perpendicular, forma un ángulo evidentemente de 90 grados, que es lo mismo que vemos acá. Esto es un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, y por eso este eje se denomina el eje de 90 grados. Ahora, hasta el momento solamente hemos definido cómo funciona el sistema en el cual colocamos nuestras coordenadas polares, pero aún no hemos colocado un punto en particular. Entonces supongamos que tenemos un punto acá que vamos a llamar el punto P. Evidentemente pues es un punto que encontramos que genera una recta desde el polo hasta el punto, genera una recta, y esa recta pues tiene un radio, como sucede, como dijimos, en un círculo. Es como si tuviéramos el polo en el centro del círculo y el P en una de las esquinas de ese círculo. Evidentemente eso genera un radio. Por lo tanto, la distancia que existe entre el polo y un punto cualquiera, es decir, OP, la distancia entre O y P, que vamos a denominar R, se llama en este caso el radio vector.
Ese radio vector, como dijimos, está determinado por distancia, es decir, desde el polo hasta P hay una distancia. Pero si nos damos cuenta, entre el eje polar y la recta que se formó a partir del polo y el punto cualquiera genera un ángulo. Ese ángulo que está acá, normalmente vamos a denominarlo con la letra griega teta. Entonces, teta será igual a, o se denominará como el ángulo polar. Ahora sí. También el ángulo vectorial podría llamarse de esa forma. O también a veces denominado el argumento de P. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hasta cierto punto estos dos, tanto el radio vector como el ángulo polar o el ángulo vectorial, son los que terminan definiendo finalmente, realmente, cuál es el punto. Es decir, si nosotros tenemos definido esta distancia de R y el ángulo, pues fácilmente sabremos concretamente cuál es este punto P. Ahora, también nosotros podemos a partir de allí pues definir cualquier ángulo, porque recordemos que, como dijimos, los ángulos van, siendo este el 0, ¿no? O bueno, supongamos un círculo. Suponiendo un círculo con pues un punto en su centro, ¿no? Si está completamente horizontal, estos van a ser 0 grados. Completamente vertical van a ser 90 grados. Hasta este punto van a ser 180. Acá van a ser 270. Y cuando da completamente la vuelta también puede ser determinado como 360 grados. Entonces todo círculo tiene una vuelta de 360 grados mirándolo en contra de las manecillas del reloj. Y ese va a ser el valor de teta. Entonces si nos damos cuenta pues puede tener un valor cualquiera en todos los puntos de pues, el plano. Lo mismo sucede con el radio, pues dependiendo de la distancia del radio, pues puede estar más lejano, más cercano, pero será un punto que sí podemos encontrar de todas las maneras posibles dentro de un plano, que en este caso pues desde las coordenadas polares. Ahora, vamos a mirar un ejemplo de cómo generar o cómo encontrar un punto en pues este tipo de sistema coordenado. Lo primero es nuevamente reconocer que vamos a tener en consideración un polo y que va a generar una recta horizontal que denominamos el eje polar. Ahora supongamos que quiero un punto que está a 45 grados, que forma una recta de 45 grados con el polo hasta el punto. Nuevamente vamos a colocarle a este punto el punto P. Y va a tener una distancia o un R, por ejemplo, de 2, por decir algún valor. Entonces, este punto podría ser de esta manera, P 2,45 grados. Pero también los grados, recordemos, los podemos utilizar en radianes. Los radianes, pues es una forma de transformar los grados, que son numéricos, a una nomenclatura a partir de pi. Entonces, siendo 0 grados igual a 0, ¿cierto? 45 grados, que es el que estamos nosotros acá mirando, pi cuartos, 90 grados de pi medios, 180 grados igual a pi, y pues 360 grados siendo 2pi. Y así continuamos, simplemente dependiendo de qué tanta vuelta tenga el círculo, pues va a tener un valor en pi, ¿sí? A partir de los grados en los cuales se encuentra. Entonces, este punto podría ser 2,45 grados, pero también podría ser considerado como 2, pi cuartos. Y ya en ambos casos pues estamos hablando de este punto en particular que tiene como característica que su radio entre el polo y el punto es de 2 y también que tiene un grado
de inclinación de 45 grados o pi cuartos. Ahora, vamos a realizar una serie de ejercicios en la que deberemos pues localizar un punto a partir de lo que se realiza. Evidentemente, la idea será colocarlo en términos de radianes, es decir, la distancia y también en términos de pi. Ahora, no siempre van a ser estos valores, 0, 45, 90, 180 o 360. Muchas veces podríamos también hablar de otros valores. Así que tendríamos, por lo tanto, que buscar pues esos valores en una tabla, ¿sí?, de pues valores que cambian de grados a radianes. Fácilmente pues así encontraremos el valor que estamos consultando, que estamos buscando. Ahora, el ejercicio será el siguiente. Vamos a dibujar y también a pasar a radianes los siguientes puntos. Entonces vamos a tener un punto P, un punto A y un punto C, donde el punto P tiene una distancia de 3 y 35 grados. El punto A, una distancia de 2 y 270 grados. Y el punto C, una distancia de 5 y 150 grados. Simplemente pues tenemos que utilizar un transportador y encontrar esos grados. Con una regla realizar esta distancia. Pueden ser en centímetros o pueden ser en medios centímetros también. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.